Hola, bienvenidos al podcast Conexión Divina. Soy el pastor Clever Moncada y te invito a que te quedes conmigo a estudiar este tema tan importante que es sobre la disciplina. Mis amados hermanos, la disciplina es un tema sumamente interesante que siempre reanudo en esto, es que la iglesia tiene que aplicarla para tratar de mantener un estado o un nivel de sanidad y un nivel de santidad. Recordemos que la iglesia está encargada, el líder está encargado de mantener la pureza y mantener la santidad y mantenernos cada uno de nosotros en esa santidad que hemos recibido en el momento que fuimos alcanzados, tocados por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, entendiendo esta parte tan importante que nosotros tenemos que entender, es que a la hora de aplicar la disciplina, uno tiene que tener un poquito bastante de sabiduría, de conocimiento y ser una persona de oración. El líder principalmente, el pastor que está a la cabeza, que es el responsable de la grey de Dios, de las ovejas, esa es la persona encargada que siempre tiene que mantenerse en oración, buscando dirección, buscando lo que Dios le guíe sobre las decisiones que tiene que tomar, sobre qué está pasando con la iglesia. Uno de los grandes problemas, inconvenientes que tenemos al día de hoy es que no hay mucha manifestación, no hay mucha revelación de parte de Dios hacia el líder, que es la cabeza principal, el responsable, y aún hacia los miembros de la iglesia. Y es por eso que muchas veces usted encuentra una iglesia prácticamente mundana, una iglesia impía, porque no hay una comunicación directa de Dios con su pueblo, con sus siervos, y eso muchas veces que la iglesia corre el riesgo de caer en ciertas prácticas mundanas. La iglesia corre el riesgo de caer en el ser el permisivo en la hora de ciertas cosas. Es por eso que la disciplina juega un papel importantísimo en la congregación, la censura, las restricciones, las provisiones hasta cierto punto que los creyentes, los hijos de Dios tienen que saber. Entonces, una de las cosas interesantes es que hay iglesias o congregaciones donde se aplica disciplina, donde siempre están al nivel de lo que son los reglamentos, pero hay otras congregaciones que se han olvidado de aplicar disciplina o de poner bajo disciplina a un miembro de la congregación solamente por el hecho de que esa persona se le va a ir. Y ese es uno de los grandes problemas que a veces nosotros tenemos en las congregaciones, que a veces el pastor no quiere proceder a poner bajo disciplina porque de pronto esa familia o ese miembro es pudiente, esa persona es la que sostiene económicamente a la iglesia, y a veces nosotros nos olvidamos y nos hacemos de la vista gorda, o a veces ignoramos, nos hacemos los desentendidos en el momento que nosotros tenemos que aplicar disciplina o aplicar reglamentos bíblicos a un miembro de la iglesia, porque toda la congregación tiene que entender es que nosotros tenemos que mantenernos en santidad. Y a la hora de aplicar disciplina en la congregación hay otros extremos. Hay un extremo donde no aplican disciplina, donde todo se lo dejan a Dios, ignorando los principios bíblicos que tienen que ser aplicados en la congregación. Entonces, hay congregaciones, hay líderes que dicen, no, déjalo nomás, que Dios en su tiempo va a obrar, va a tocarlo, va a liberarlo. En cierto contenido les compartía que eso es verdad, es correcto. Dios es el que transforma, Dios es el que cambia, Dios es el que trae ese cambio, esa regeneración en el carácter, en la conducta, el comportamiento. Pero estamos hablando de principios que están bajo la supervisión del Dios Altísimo y que tienen que ser aplicados en la congregación. Entonces, hay congregaciones que no aplican disciplina por el temor de que los miembros de la congregación se vayan y se queden con pocos miembros. Hay otros líderes, otros pastores de otras congregaciones que en cambio aplican disciplina, pero de una manera exagerada. Hace años atrás recuerdo que había un programa en Sábado Gigante donde era un concurso de personas que cantaban o que se iniciaban en el canto, iban a concursar porque querían clasificar y ganar. Pero una de las cosas, ahí había un personaje que era el que sobresalía sobre el programa, que era el Chacal. El Chacal estaba encargado de supervisar a los participantes, que cada vez que ellos comenzaban con las pistas, o la orquesta comenzaba a tocar el sonido, si ellos cometían un error en la pronunciación o en llevar el tono o el ritmo de la música, el Chacal estaba con la trompeta para tocarle y eso anunciaba que estaba eliminado, que no podía calificar. Entonces, entendiendo eso, amigos, tomo este ejemplo para que sea de reflexión como parábola para entender algo interesante. Se tiene que aplicar disciplina en la congregación a sus miembros, pero no se tiene que exagerar a la hora de aplicar disciplina. No se tiene que exagerar.
No se tiene que volverse un fiscalizador en la congregación, que todo error que un miembro de la congregación comete es censurado, que todo miembro que una persona comete ya es motivo de disciplina. Hay congregaciones que son así, su organización es así. Hay líderes que son así, que exageran, que en todo error, que cualquier error que cometa un miembro de la congregación ya está bajo disciplina. Y muchas veces no te lo comunican, no te lo hacen saber, solamente te das cuenta o te hacen dar cuenta es porque los privilegios o derechos que tenías dentro de la congregación cuando participabas en las actividades espirituales ya te pusieron de un lado, o sea, te presentaron bandera negra, como se dice, te presentaron la bandera negra, ya fuiste excluido de la participación de las actividades religiosas dentro de la congregación. Y como te decía, muchas veces no te lo comunican, pero sin embargo estás bajo censura solamente por ciertas cositas mínimas que no son dignas de poner a un creyente bajo disciplina. La disciplina viene cuando justamente la desobediencia o se transgrede ciertos ámbitos que provoca un escándalo público. Entonces, cuando un pecado determinado provoca un escándalo público dentro de la congregación, entonces es ahí cuando el creyente tiene que ser llamado, es ahí cuando el creyente tiene que ser bajo puesto de disciplina y ser comunicado el por qué está participando de la disciplina y porque ella tiene que dejar de participar de las actividades. Pero muchas veces hay congregaciones que exageran como el chacal, que están atrás del creyente. Cualquier error que cometan ya están bajo disciplina. Y una disciplina silenciosa porque ni siquiera se lo comunican, pero ya fuiste puesto a un lado, ya fuiste privado de cierta participación. Y es por eso que mucha gente dice, bueno, yo estaba cantando a mí, yo lo estaba utilizando. ¿Y qué pasó? No, de pronto cometí un error, ¿no? ¿Verdad? Hablo error para no ser tan directo y hablar sobre asuntos de pecado, pero le comparto esto porque hay personas que se han vuelto peor que el mismo diablo. Una de las funciones que tiene Satanás el diablo es la de fiscalizar a todos nosotros los creyentes en los pecados que nosotros cometamos. Ese es el rol de Satanás el diablo, de fiscalizar todos los errores. Todos los pecados que nosotros cometemos son anotados y presentados delante de Dios para acusarnos, porque ese es el rol de un fiscalizador. Pero hay congregaciones, hermanos, hay líderes y hay miembros de la congregación que son muchas veces parte de la junta administrativa, que se han vuelto peores que un fiscalizador, que cualquier error que comete, no estuvo en la vigilia, disciplina. No fue en los ensayos, disciplina. No estuvo en el ayuno, disciplina. Para todo es disciplina y hay la exageración en ese sentido, y tenemos que nosotros como líderes, como pastores, tratar de regular que no haya esa exageración a la hora de aplicar disciplina. No se puede supervisar a la congregación de esa manera de hostigamiento. Recuerde que estamos para velar y mantener la pureza, pero no exageremos a la hora de aplicar disciplina a los miembros de la congregación. Otra de las cosas que se pueden ver a la hora de aplicar disciplina es que muchas veces hay creyentes que a sí mismos se autodisciplinan. Mire, nosotros estamos conscientes cómo nosotros nos desenvolvemos en nuestro diario vivir. Nosotros sabemos cómo nos comportamos en nuestras horas laborables, en las horas que no tenemos participación en la congregación. Nosotros estamos ahí, amados, sabiendo cómo nosotros somos con nuestra actitud, nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestra manera de comunicarnos con las personas. Todos nosotros sabemos cómo estamos. Pero una de las cosas donde se es permitido que nosotros nos apliquemos autodisciplina es cuando nosotros vayamos a participar de la cena del Señor. Ahí sí, como dice el apóstol Pablo, que nosotros tenemos que hacernos un autoanálisis, debemos nosotros examinarnos a nosotros mismos y saber qué estamos haciendo, reconocer, sincerarnos con nosotros mismos y decir la verdad, no estoy haciendo las cosas bien, todavía mis caminos no son rectos, todavía estoy fallándole a Dios en ciertas partes de mi vida y por eso me voy a abstener de participar de la cena del Señor. Pero eso no significa que tú vayas a tomar una actitud de que todo un siempre estés aplicándote la autodisciplina a ti mismo. ¿Me entendió? Solo hay en esas excepciones. En cambio, hay otros extremos, amados hermanos, que se puede notar que hay creyentes que están haciendo lo malo, que tienen una vida secular
no transparente como cristiano, pero sin embargo ellos están participando de pecados, y como son los únicos que participan en el grupo de la alabanza, en entonar la canción, en el cantar, en dirigir, y como son los únicos o los que tienen preferencia a la hora de servir en la congregación, y a ellos no les importa cuando el principal los llama, hermano, le toca dirigir, hermano, le toca cantar. Ellos no son conscientes de que nosotros tenemos que aún autoexaminarnos y decir, mira, yo estoy mal, me vine peleando con mi esposo, me vine peleando con mi esposa, estoy sumamente enojado, las cosas no me están yendo bien ahorita, así que, por favor, pastor, yo no puedo participar. Esa autodisciplina te la debes aplicar cuando tus casos son así, cuando has tenido un mal momento. Porque es obvio que muchas veces, amados hermanos, hemos ido a la congregación justamente discutiendo en el camino, no nos pusimos de acuerdo en algo y nos vamos enojados y vamos aún a participar, a ministrar a la congregación. Pero de este tipo de cosas nosotros tenemos que examinarnos nosotros mismos y tenemos que ser conscientes de que no estamos bien, no estamos con una buena actitud, no estamos emocionalmente bien en ese momento para poder servir, no estamos bien espiritualmente en ese momento, no estamos en condiciones para pararnos y servir en determinada área que se nos requiera servir. Entonces, si estamos así nosotros, tenemos que decir, pastor, no puedo el día de hoy, mire, tengo un inconveniente, no he pasado Usted tiene que ser sincero, usted tiene que sincerarse y decírselo y comunicárselo con anticipación lo que está pasando con usted. Pero usted no puede, a pesar de la condición que está pasando, usted pasa y sirve y ministra. Usted no puede hacer eso. Es ahí donde usted tiene que aplicarse la autodisciplina y comunicarle, pastor, no puedo el día de hoy, perdóneme, discúlpeme, no puedo, mire, estoy pasando un mal momento, así que yo no puedo participar en este servicio por esta tal situación. Entonces, su líder escucha, su líder entiende porque usted se lo ha comunicado. Entonces, usted está consciente porque usted tiene que respetar, saber que le debe un respeto al Altísimo, saber que usted le debe un respeto a las autoridades a la hora de servir. Pero hay muchos creyentes que de pronto o no tienen este conocimiento porque están ignorando que no tienen que participar en esa condición en la que están, que no pueden participar y servir en los servicios de la congregación, que no pueden participarlo, o de pronto lo hacen por ignorancia, o pronto lo hacen porque les dan un que me importismo. O sea, eso a mí no me importa, me están llamando, yo voy. Yo al pastor no me le puedo negar. Entonces nosotros no tenemos que ignorar ese tipo de actitudes y de comportamiento. Nosotros conscientemente tenemos que reconocer, decir, Dios mío, no puedo servirte, me toca mi participación, pero así como estoy yo no puedo servirte, ponga otra persona. Eso es lo más sano, lo más razonable. Es por eso que muchas veces, amados hermanos, el fluir de Dios es poco. No es continuo el fluir de Dios porque nosotros estamos pasando esos límites. Es por eso que los motivos de la disciplina, es por eso que el líder, el pastor tiene que estar siempre vigilante en la presencia de Dios, orando, porque Él es el único que muestra, es el único que habla, el único que revela. ¿Me entiende? Cuando Dios está en una continua comunicación con su siervo o con los líderes y dice, mira, fulano de tal el día de hoy no puede porque está haciendo esto, está haciendo este tipo de cosas. Pero donde no hay revelación, amados hermanos, donde no hay disciplina, se incurre en este tipo de acciones pecaminosas que no son aceptables. No son aceptables ante Dios y no son aceptables aún ante la congregación, amados, porque muchas veces nuestra condición espiritual, emocional o física no lo conoce nuestro pastor, pero sí lo conocen algunos de los miembros de la congregación. Y ahí se levanta la murmuración y dice, mira, está en pecado y el pastor le da chance. Está en pecado y mira, le está ministrando, está sirviendo. Es justamente para eso. Uno tiene que estar consciente. Usted sea consciente, razone y diga, no puedo, pastor, participar. De pronto dice, yo todavía me pego unas bielas por ahí, no puedo participar, pastor, perdóneme. Puede ser que yo sea el mejor cantante de la congregación, el que mejor toque o entone el órgano, los instrumentos, pero no puedo. Usted tiene que ser sincero y es ahí donde es permitido que usted aplique a usted mismo la autodisciplina. Pero no puede tampoco asumir
Irse al extremo que usted no comunica lo que está pasando, nadie está enterado de lo que usted hace y sin embargo usted toda la vida pasa autodisciplinado. Y dice, no voy a participar de la cena, no voy a los cultos, no voy a la iglesia, ahí estoy. Porque hay creyentes que son así, que se han ido al extremo. Mire, la gran mayoría de las disciplinas son disciplinas supervisadas, vigiladas. Eso implica que las disciplinas tienen que pasar por un proceso. Supervisando el comportamiento, la actitud del creyente que está puesto en disciplina si es que en realidad ha cambiado. Pero no es aceptable de que usted se aplique autodisciplina y usted no busque un cambio en sí. Es su líder, es su pastor o la junta administrativa los encargados de vigilar que la disciplina que usted está recibiendo y está pasando, usted pase por un proceso. De lo contrario, no se puede aceptar ni aplicar a usted mismo la autodisciplina en esos extremos. Entonces, pero recordemos algo, nosotros tenemos que bajarle 2 rayitas a esa exageración a la hora de aplicar disciplina. No se puede aplicar disciplina, amados hermanos, para toda cosa. Un error, una fallita, llegué tarde al culto, disciplina. Me tocaba dirigir en la reunión esta noche el culto y como no llegué, disciplina. Ya al siguiente día usted ve rostros diferentes, rostros como endemoniados, endiablados, porque son personas que ni siquiera se acercan para averiguar, hermano, qué pasó, porque usted no llegó temprano, no, sino que directamente disciplina. Aún nosotros para supervisar, aún nosotros para aplicar disciplina a alguien, nosotros tenemos que cambiar de actitud. Cambiemos de actitud a la hora de aplicar disciplina. Considérate a ti mismo, porque tú no estás exento de que en cualquier momento puede ocurrir o pasar cualquier situación en la que merezca ser disciplinado. Entonces, si nosotros entendemos esto, es que nosotros no tenemos que ser exagerados a la hora de aplicar disciplina, nosotros tenemos que ser controlados. La disciplina tiene que ser aplicada con amor. Y si usted aplica disciplina en su enojo, en su braveza, eso no es disciplina, ya eso huele a venganza. Entienda esto que es importantísima. La disciplina tiene que ser aplicada y sustentada en el amor, con buena actitud, con buen carácter. Esa es la disciplina que el creyente que está siendo disciplinado dice, está bien, me están dando un buen trato, yo voy a levantarme. Hermano, pero si me comunican que estoy yo bajo disciplina y llevo unos rostros, hermano, como endiablados, imagínese usted. Imagínese, son cosas que uno tiene que pensar porque en realidad todo este tipo de cosas se dan dentro de las congregaciones y nosotros tenemos que aprender a mantener, nosotros tenemos que aprender a aplicar disciplina. Nosotros como congregación, no necesariamente tú tienes que ser un pastor. Usted como un miembro, como un simple miembro, lo digo al simple, la palabra simple se lo digo en el buen sentido de la palabra, no para menospreciar ni minimizar. Estoy hablando de que usted como creyente, sin necesidad de tener cargo, usted se entera de que un hermano está bajo disciplina, usted tiene que mostrarle una buena actitud. Usted tiene que mostrarle un buen comportamiento. Usted tiene que mostrarle, hermano, un rostro, aunque uno sea feo, aunque uno tenga ausencia de belleza, pero usted muestre un buen rostro. Amado hermano, Dios te bendiga. Dios te guarde. Pero usted no puede aislarse. Usted no puede decir, no, está puesto disciplina, está bien merecido está, se lo merece. Y antes muy poquito le han dado la sanción. Entonces, ese tipo de cosas uno tiene que cambiarlas. Uno tiene que, amados hermanos, controlarse sus impulsos, controlarse sus pasiones a la hora de que se aplique disciplina y que nosotros observemos que determinado hermano está siendo opuesto bajo disciplina. Uno tiene que mostrar una actitud diferente para que ese hermano pueda restaurarse pronto y vea que en realidad no es rechazado por la congregación.